¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente saludándolos desde la plataforma de la revista Lex Informa. El día de hoy nos sentimos honrados de contar con la presencia del magistrado Luis Enrique Osuna Sánchez, quien el día de hoy forma parte de nuestra portada en nuestra revista número 23. El magistrado Luis Enrique es magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El tema del que nos va a charlar es acerca de la tutela judicial efectiva y principio pro acción en el contencioso administrativo federal. Voy a leer un poquito de su semblanza y en un momento le cedo el uso de la voz al magistrado. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora y maestro en Derecho Fiscal y Financiero por la Escuela Libre de Derecho del Estado de Sinaloa. Realizó estudios de doctorado en el Centro de Investigación de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos de la Universidad La Trobe en Australia, así como en Deakin University, Australia, donde incorporó en su investigación doctoral los principios de la justicia terapéutica a la administración tributaria. Ha participado como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales en Australia, Alemania, España, México, Argentina, Perú, Ecuador, entre otros, siendo autor de diversos libros, artículos y otros textos académicos. Profesionalmente se ha desempeñado como abogado dictaminador, jefe de departamento y subadministrador en el Servicio de Administración Tributaria de México. Asimismo, ha ocupado los cargos de secretario de acuerdos de sala regional, de sala especializada en juicios en línea y de la Junta de Gobierno y Administración en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En abril de 2015 fue nombrado por el presidente de México como magistrado del referido tribunal, desempeñando dicho cargo hasta la fecha en distintas jurisdicciones. Actualmente es integrante del grupo de asesores de la Sociedad Internacional de Jurisprudencia Terapéutica, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica y presidente de la Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica. Recientemente se le distinguió como miembro honorario de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal. Bienvenido, magistrado. Un saludo, muy buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación del licenciado René Castellano Holguín, presidente de la revista Lex Informa, y a todo su equipo de colaboradores. Realmente es un honor estar y tener la oportunidad de platicar de un tema pues tan importante, ¿no? Que viene aconteciendo a un nivel jurisprudencial, a un nivel legislativo y a un nivel interpretativo, ¿no? Relacionado en este caso ese principio con lo que sucede en el juicio contencioso administrativo federal que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El juicio contencioso administrativo federal se ha caracterizado históricamente por ser un juicio formal en oposición a los informales. El ejercicio de la acción y el trámite correspondiente está supeditado a que se cumplen una serie de requisitos de forma, de procedencia, y en su caso de no suceder, existen consecuencias legales que jurídicamente pueden ser fatales, ¿no? El legislador ha establecido, como sucede en otros medios de defensa, una serie de requisitos y componentes para que se ejerza precisamente esa acción, ¿no? Una serie de requisitos que deben de tener en todo momento la persecución de un ejercicio de la acción pleno y que garantice el ejercicio de los derechos de las partes, la seguridad jurídica correspondiente. Uno de los temas más trascendentes en la charla que hoy quiero establecer, aterrizando este principio pro actione y la amplitud de la tutela judicial efectiva, el principio de informalidad también, el principio pro persona, vamos a tratar brevemente en esta charla, que procuraré no sea muy aburrida. Bueno, uno de los temas que me interesan a mí reflexionar es el establecimiento de hasta dónde puede llegar un magistrado actuando como instructor, como un resolutor en los juicios sumarios, unipersonales, resueltos de manera unipersonal, o en aquellos que se resuelven de manera colegiada. En esta instancia de legalidad, bajo los principios pro actione, pro persona, o inclusive mediante el ejercicio del control difuso de convencionalidad o constitucionalidad, hasta dónde el magistrado o los magistrados pueden
interpretar los propios textos normativos, cómo pueden dejarlos, si pueden o no, o dejarlos de aplicar, no obstante que sean requisitos establecidos ex profeso por legislación en aras precisamente de cuidar este ejercicio de la acción. O bien, si definitivamente solamente en aquellos lugares, en aquellos momentos, en aquellos casos donde sea posible a través de la interpretación, acudir a una interpretación pro acción, a una interpretación pro persona, es posible, ¿cómo se llama? Que se reserve esa facultad exclusivamente al Poder Judicial de la Federación. Esto es, puede el magistrado instructor, puede el magistrado resolutor o los magistrados en su conjunto hacer a un lado el texto de ley más allá de la interpretación sobre pretexto de la aplicación del principio pro aczione. Bueno, ese es un tema que a mí me gustaría bastante reflexionar, o si bien es solamente el Poder Judicial quien debería de hacerlo, o bien efectivamente lo podrán hacer, pero solamente en un ejercicio de control difuso. Tradicionalmente el juicio contencioso administrativo federal y básicamente en todas las materias ha existido una cultura procesalista que provoca la exigencia de ciertos requisitos formales que pueden impedir el análisis de la acción intentada y que donde no se resuelve el fondo de las controversias. En ese contexto, el gobierno mexicano, en conjunto con el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el CIDE, así como con participación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, convocó a representantes de diversos sectores de la sociedad a los denominados diálogos por la justicia cotidiana, entendidos como aquellas vertientes de acceso a la justicia que de manera más frecuente se presentan en la vida diaria de las personas. En ese ejercicio se evidenció que frecuentemente cuando los ciudadanos acuden ante las autoridades a fin de resolver sus conflictos o a que se les reconozcan sus derechos, etcétera, se enfrentan ante diversos tecnicismos previstos en algunas normas procesales, fórmulas sacramentales, las cuales se pueden distinguir básicamente en dos categorías: los formalismos y las formalidades. ¿Okay? Además, yo agregaría que precisamente ese enfrentamiento de tecnicismos puede ser y está la complejidad de las normas que a veces en la interpretación cotidiana de no peritos del derecho puede definitivamente afectar el correcto ejercicio y desahogo de los medios de defensa, en sede administrativa y en sede jurisdiccional y en sede de constitucionalidad. Como resultado de las conclusiones del referido ejercicio comandado por el CIDE, destacan el hecho de que en la impartición de justicia de todas las materias prevalece precisamente esa cultura procesalista que motiva que se atiendan más las cuestiones formales, dejando de lado la controversia efectivamente planteada, el fondo de los asuntos. Se distinguen en esos resultados, en ese estudio, dos categorías de obstáculos. La primera son las excesivas formalidades previstas por el legislador y una inadecuada interpretación o una restrictiva interpretación y aplicación de las normas por los operadores del sistema de justicia. Y finalmente, se señala que en la práctica se privilegian cuestiones formales sobre la resolución del fondo del asunto. Lo anterior, entre otras razones, provocaron una reforma al artículo 17 constitucional, 15 de septiembre de 2017, en el cual se agrega un tercer párrafo que expresamente consigna: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre
los formalismos procedimentales. Aquí nuestra Carta Magna recoge el principio pro actione en busca del abandono del entendimiento de que el mundo jurídico, especialmente en la parte procedimental, debe ser excesivamente formal. Sin embargo, no obstante la reforma, en la realidad, tristemente, parece que estamos aún distantes de que así suceda. Como mencioné, los obstáculos en la impartición de justicia se pueden categorizar, se pueden agrupar en dos momentos, ¿no? Las formalidades excesivas previstas en la legislación y una inadecuada interpretación y aplicación de las normas por parte de los operadores del sistema, los cuales necesariamente deben ser derribados esos obstáculos para poder garantizar el acceso efectivo a la justicia material, resultando imperante distinguir entre las formalidades esenciales del procedimiento de aquellos requisitos o interpretaciones que de verdad vienen a impedir u obstaculizan el acceso a la justicia. Cuando estos no se encuentran debidamente justificados o bien carecen de razonabilidad o proporcionalidad, siendo por ello en consecuencia excesivos. El derecho a la tutela judicial efectiva constituye uno de los fundamentos más importantes en los sistemas jurídicos contemporáneos. Es un derecho fundamental compuesto, que debe entenderse no solo como un derecho humano sustantivo, sino también como un derecho humano procesal, mismo que se encuentra garantizado tanto en la Constitución como en instrumentos, diversos instrumentos convencionales internacionales. Así tenemos este principio, como ya mencioné, artículo 17 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos que van del 8 al 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 2.3 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 6 y 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7 de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, entre otros instrumentos internacionales. Así tenemos, y es totalmente visible, que el derecho a la tutela judicial efectiva garantiza el derecho de acceso a la justicia, derecho que a su vez se constituye como un mecanismo que permite el ejercicio de otros derechos humanos. Por eso se le conoce, se le ha denominado por algunos académicos como un derecho llave, o bien multifunctional right, ¿no? Permite, a través de ese ejercicio, del ejercicio de la tutela judicial efectiva, que se abran otros escenarios de protección y que va precisamente de la mano con el denominado principio de interdependencia. En esa tesitura tenemos que el derecho a la tutela judicial efectiva no solo implica la obligación del Estado de garantizar el acceso al proceso y a los medios de defensa establecidos en la legislación, sino que también implica que una vez que se transite por el proceso respectivo, se garantice el dictado de una resolución debidamente fundada y motivada que atienda, salvo que exista imposibilidad para ello, el fondo del asunto, atendiendo a las pretensiones planteadas por las partes, a la litis a resolver. Ahora bien, si bien es cierto que el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra supeditado al cumplimiento de los requisitos procesales que en cada caso establezca la legislación, tales requisitos no pueden erigirse como obstáculos insalvables que impidan el ejercicio de una adecuada defensa. Así es aquí donde tenemos que empezar a distinguir entre formalismos y formalidades. Al respecto, en un ejercicio jurisprudencial, de evolución jurisprudencial, que me gustaría mostrarles,
tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en el año 1995, emitió una jurisprudencia de rubro. Formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, en la cual, en 1995, repito, se establecieron elementos indispensables para ese acceso efectivo a la justicia. Entre ellos, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad de alegar y, por supuesto, el derecho al dictado de una resolución que dirima las cuestiones efectivamente debatidas. En el año 2011, el mismo tribunal en pleno emitió una jurisprudencia, perdón, en el año 2001, disculpe, emitió una jurisprudencia sumamente trascendental relacionada precisamente con la tutela judicial efectiva. Esta jurisprudencia de rubro, justicia, acceso a la potestad que se otorga al legislador en el artículo 17 de la Constitución General de la República para fijar los plazos y términos conforme a los cuales aquella se administrará, no es ilimitada, por lo que los presupuestos o requisitos legales que se establezcan para obtener ante un tribunal una resolución sobre el fondo del asunto o el fondo de lo pedido deben encontrar justificación constitucional. En esta jurisprudencia, básicamente, el tribunal en pleno deja claro que la libertad de configuración del legislador para establecer plazos y términos dentro del desarrollo de los procesos y los procedimientos materialmente jurisdiccionales tiene un límite, que son los parámetros constitucionales y convencionales. Es decir, si bien es cierto que el legislador tiene esta capacidad, esta libertad de configuración para establecer plazos, esos plazos tienen que ser razonables, ¿no? Tienen que permitir precisamente o tienen que otorgar el espacio adecuado, ¿no? Libre configuración precisamente del legislador con un límite constitucional. Ese límite tiene que ver precisamente con la posibilidad de que el destinatario de la norma pueda ejercer sus derechos dentro de un plazo razonable en términos de constitucionalidad. En el año 2007, aquí la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viene a establecer los alcances del artículo 17 en la jurisprudencia de rubro, garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus alcances, cuyo criterio esencialmente, o la parte importante, es que adiciona aquellos requisitos que ya les comenté, los elementos indispensables para un acceso efectivo, la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la oportunidad de alegar, el dictado de una resolución que dirima las cuestiones efectivamente planteadas, agrega que también debe existir un derecho a la ejecución de las sentencias como una formalidad esencial del procedimiento. Al respecto, aquí corto el orden cronológico, pero en 2018, la primera sala, también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una tesis, Derecho a la Ejecución de Sentencias, como parte de la tutela jurisdiccional efectiva, en la que robustece precisamente o complementa precisamente lo que sucedía en esta jurisprudencia de 2007, ¿no? Señalando que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tiene 3 etapas. Una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción. La segunda, una judicial, a la que corresponde las garantías del debido proceso. Y la tercera, y posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquel. Así, se afirma que el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante para su instrumentalidad, para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar el derecho que se había reconocido, se vuelvan letra muerta, ¿no? Lo anterior
También es posible ver en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en los casos Baena, Ricardo y otros contra Panamá, y Acevedo, Jaramillo en contra de Perú, en los que se consideró que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o las sentencias, sino que tiene que garantizarse precisamente su ejecución. Regresando a la cronología de la tutela judicial efectiva, la cronología jurisprudencial, o al menos parte de ella, porque obviamente tenemos un espacio limitado de tiempo, estamos haciendo un análisis solamente breve, pero importante. En el año 2012, la primera sala de nueva cuenta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, emite una jurisprudencia. Rubro: derechos humanos son un recurso judicial efectivo. El hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye en sí mismo una violación de aquel. Derecho humano, un recurso judicial efectivo, el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos, no viola ese derecho humano. Criterio por el cual se incorpora a las formalidades esenciales del procedimiento el derecho a los medios de impugnación, ¿no? Esa es su gran trascendencia, su gran suma progresiva o de avance progresivo jurisprudencial en materia de justicia, de tutela judicial efectiva. Así, podemos ver que el desarrollo jurisprudencial respecto al derecho a la tutela judicial efectiva ha sido progresivo, donde ha permeado también el principio de informalismo, que se entiende como un derecho a favor del administrado, referido al deber de eliminar los obstáculos puestos innecesariamente en el desarrollo de un procedimiento, a fin de que éste se realice de forma ágil, procurando que el asunto sea definido con la mayor celeridad. Los procedimientos deben orientarse a evitar lo complicado y excesivamente burocrático, prefiriendo un moderado formalismo, sencillez y flexibilidad. Al respecto, en el año 2014, la primera sala de la Suprema Corte emitió una tesis: tutela judicial efectiva. Los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades establecidos en la ley para la admisibilidad y procedencia de los juicios, deben tener presente la ratio de la norma para evitar formalismos que impidan un enjuiciamiento del fondo del asunto. Que establece esta tesis de la primera sala como criterio que en la interpretación de las normas procesales se debe evitar privilegiar los formalismos sobre la resolución del fondo del asunto, lo que se tradujo en el denominado principio de mayor beneficio. Principio que tristemente, en algunos casos, sigue siendo inobservado por tribunales, tanto de primera instancia como incluso del Poder Judicial de la Federación, ya que bajo el argumento de no incurrir en sustitución de las autoridades responsables, se privilegian las sentencias para efectos, se privilegia el reenvío, de tal manera que en un análisis de constitucionalidad, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, Tribunal Colegiado de Circuito, regresa el amparo por efectos de que el tribunal se pronuncie respecto al fondo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa analiza el asunto y lo regresa a la sede administrativa para efectos que la autoridad administrativa valore las pruebas, valore los argumentos, o si viene de recurso para que la autoridad resolutora. Entonces, bueno, eso estaría yendo en contra de la tutela judicial efectiva desde mi punto de vista. Asimismo, a fin de minimizar el excesivo formalismo que existe
en algunos procedimientos que en muchos casos impiden o reprimen la posibilidad de acceder a los medios de defensa, o bien que se analice el fondo de la controversia, el llamado principio pro actione, ahora elevado a rango constitucional, como ya lo manifesté, se presenta como una nueva y obligatoria manera de interpretar las leyes. En palabras del académico Alejandro Romero Seguel, los órganos judiciales deben interpretar los diferentes requisitos y presupuestos procesales de un modo más favorable con el derecho constitucional a obtener la protección judicial de los derechos, debiendo rechazarse las tesis rígidas o formalistas que puedan privar a las personas de obtener una tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos. En esa línea de pensamiento podemos afirmar que el principio pro actione o favor actionis es un criterio hermenéutico que busca la interpretación más favorable de las normas procesales a fin de garantizar plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva. Al respecto, el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito emitió una tesis que me gustó y que señala: los órganos judiciales están obligados a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, con el objeto de evitar la imposición de formulismos enervantes contrarios al espíritu y finalidad de la norma, así como el convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso y la obtención de una resolución de fondo, favoreciendo el ejercicio de la acción. Ahora bien, el Pleno de la Corte en mayo de 2017, no obstante el desarrollo progresivo que yo había comentado, o que les he estado comentando, ¿no?, desde 1995, ¿no?, cómo se fueron incorporando una serie de criterios que entrelazados, interrelacionados, van fortaleciendo precisamente la tutela judicial efectiva para que se diriman las controversias respecto al fondo y porque no haya obstáculos innecesarios, sobre todo en términos de proporcionalidad. ¿Okay? Emitió una tesis que yo considero que es un retroceso interpretativo, a mi particular punto de vista, que estableció copias de traslado. La consecuencia jurídica de tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja para no desahogarse en sus términos el requerimiento previo para su entrega no vulnera el derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, ¿no? Básicamente aquí, insisto otra vez, la omisión de no acompañar suficientes copias de traslado y que como consecuencia se tenga por no presentada la demanda, el Pleno de la Corte consideró que no era un requisito excesivo de la acción, ¿no? Yo pienso que, y lo quiero entender como una situación que se relaciona un poco también con los costos que podría tener para los tribunales, tanto administrativos como en este caso del Poder Judicial, ¿no? Que ya una vez que se previno precisamente al quejoso o al recurrente o al accionante de exhibir las copias relativas, ante su omisión se tiene por no presentada la demanda. Sin embargo, aun y cuando esto pudiera tener costos para el propio tribunal, por no haber cumplido, para el propio justicia, por no haberse cumplido ese requisito de acompañar suficientes copias de traslados, no importa, requerimiento podría solucionarse, yo creo que de una manera muy sencilla, ¿no? El apercibimiento debería de ser, en lugar de impedir la acción, el apercibimiento debería de ser que se le va a generar un adeudo a cargo precisamente de quien está ejercitando la acción.
Y así como los tribunales tienen capacidad de emitir multas y en su caso cobrarlas, nosotros podríamos hacer determinaciones de adeudo ante la falta de pago de derechos que se podrían generar por ser nosotros los que estemos sacando copias. Pero a mí lo que se me hace bastante grave y que no considero suficientemente proporcional o razonable es que ante la falta de una copia de traslado, el ejercicio de la acción se vea lesionado. Creo que no corresponde a la tutela judicial efectiva en los términos que yo la entiendo. En el año 2017, de nuevo cuenta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una nueva jurisprudencia en la que establece derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, su contenido específico como parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y su compatibilidad con la existencia de requisitos de procedencia de una acción, en la cual se dijo que los requisitos de procedibilidad para el ejercicio de una acción ante los órganos con funciones materialmente jurisdiccionales son necesarios y serán constitucionales, siempre y cuando no existan impedimentos jurídicos o fácticos que resulten, y aquí es lo más importante, carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios respecto a los siguientes elementos. 2 puntos. La admisibilidad de un escrito, la legitimación activa y pasiva de las partes, la representación, la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente, la competencia del órgano ante el cual se promueve, la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción y la procedencia de la vía. Aquí, por jurisprudencia, la primera sala nos da un catálogo, precisamente un catálogo de esos elementos, esos impedimentos fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o discriminatorios en cualquier de los elementos que acabo de denunciar, cualquiera de los elementos que acabo yo de denunciar. Es decir, si existe un requisito que se constituye como un impedimento jurídico desproporcionado o discriminatorio o irracional respecto a la admisibilidad de un escrito, respecto a legitimación activa y pasiva, respecto a la representación, un obstáculo irracional respecto a la oportunidad de interposición de la acción o respecto a la competencia del órgano o respecto a la exhibición de ciertos documentos o respecto a la procedencia de la vía. Aquí, a través de una interpretación del principio pro actione, deberíamos nosotros hacer un lado o procurar que esa interpretación sea armónica como parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces vamos a hacer esta pequeña reflexión, hasta dónde vamos, ¿no? Efectivamente, es totalmente constitucional que se establezcan requisitos para la procedencia de las acciones, requisitos de plazos, requisitos para la admisibilidad y procedencia de un escrito, requisitos relacionados en la forma y términos en que se tiene que demostrar el interés jurídico, la representación de las partes, ¿no? Recordemos en materia fiscal, en materia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa está prohibida la gestión de negocios. Es muy, muy importante que si alguien acude en nombre de otra persona en el ejercicio de una acción, tenga esa representación. Es muy importante que nosotros verificamos que la tenga. Nosotros no podríamos, a través del principio pro actione, derribar ese requisito de procedencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que custodiar precisamente al verdadero afectado por el acto de autoridad, ¿no? ¿Por qué digo el verdadero afectado? Porque pudiera ser que alguien sin tener precisamente la representación adecuada acudiera a un tribunal perjudicando ante una inadecuada o ineficiente defensa y ante el desconocimiento de quien es realmente el interesado, pudiera causar una serie de conflictos y eso también lo tienen que proteger los tribunales.
no podríamos a través del ejercicio pro actione, de la interpretación pro actione, conocer de resoluciones que sean ajenas a nuestra competencia. Por ejemplo, en el juicio contencioso administrativo se establece con toda claridad contra qué tipo de actos y resoluciones definitivas procede el juicio. Existe un catálogo, nuestra jurisdicción es restringida, es una jurisdicción abierta. Entonces, quien acuda entre nosotros tiene que demostrar que efectivamente se encuentra en uno de esos supuestos. A través del principio de pro actione, nosotros no podríamos incluir, bueno, me refiero a nivel de legalidad, a nivel de nuestra jurisdicción, incorporar distintas resoluciones. Caso que lo sé, que ya en términos de constitucionalidad, bueno, podría aplicar la denominada competencia por afinidad, ¿no? Que es una figura institucional y jurisprudencial un tanto controversial, por supuesto, y especialmente cuando estamos reflexionando respecto a las características, naturaleza, histórica y evolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y su actual competencia. Expuesto lo anterior, tenemos que el juicio contencioso administrativo, los magistrados nos encontramos obligados a aplicar este criterio hermenéutico en pro de la acción, resultando trascendente analizar en cada supuesto la posibilidad que exista, la posibilidad que nosotros tengamos de suplir o de corregir, incluso de oficio, las deficiencias de las partes, otorgando en su caso la posibilidad de enmendar sus omisiones o perfeccionar sus acciones, siempre con el fin de preservar el derecho a la tutela judicial efectiva, con la única limitante, muy importante, de no afectar las garantías procesales de la parte contraria, resguardando el equilibrio procesal respectivo. ¿Ok? Muy importante que nosotros tengamos que ver que las dos partes, porque es un juicio contencioso, es algo muy importante subrayar aquí. Caso distinto, lo que sucede en el juicio de amparo. Nosotros sí tenemos dos partes en contienda y nosotros tenemos que cuidar que el ejercicio de los derechos de ambas partes, una que es el gobernado, bueno, generalmente en los casos generales, y uno que es la autoridad que representa el interés público. Son representantes precisamente del interés general y nosotros tenemos que cuidar que existe ese equilibrio procesal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la interpretación respectiva, ¿no? Y tenemos que entender que en el juicio contencioso administrativo tenemos reglas los magistrados que tenemos que cumplir y que si bien es cierto hoy por hoy tenemos la posibilidad de ejercer control difuso, no ello solo aplica excepcionalmente en los casos correspondientes precisamente en protección de los derechos humanos del artículo primero, en términos del artículo primero constitucional, pero este ejercicio que culminaría con la inaplicación, que pudiera, culminar con la inaplicación de un dispositivo, es excepcional y no podríamos hacerlo nosotros como si tuviéramos la misma competencia que tienen los organismos constitucionales, ¿no? Así, en el juicio contencioso administrativo, como en las demás materias, es imperante que se dejen de lado las trabas o obstáculos que impiden no solo el ejercicio de la acción, sino también el allegarse a un mejor acervo probatorio posible en aras de juzgar el fondo de las controversias con mayor eficiencia y acercándonos a conocer la verdad material y legal, evitando interpretaciones disfuncionales, restrictivas y ritualistas, cuando en realidad nos encontramos frente a deficiencias que son perfectamente subsanables, cuya solventación permitiría resolver un conflicto de manera integral, culminando con una sentencia más completa y exhaustiva en perfecta armonía con la tutela judicial efectiva. Lo anterior de modo alguno significa que debemos dejar de un lado el cumplimiento de los presupuestos procesales necesarios, ¿no? Tal y como lo resolvió la primera sala de nueva cuenta en la jurisprudencia de rubro derecho fundamental, un recurso judicial efectivo, el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las
autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye en sí mismo una violación de aquel. Es decir, el hecho de que el orden jurídico interno establezca requisitos formales o presupuestos necesarios no significa que existe una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo. En la ejecutoria correspondiente se dice: el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio del fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye en sí mismo una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquellas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de carácter judicial o de cualquier otra índole de los recursos internos. De forma que, si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. ¿Ok? ¿Qué tenemos en esta tan importante opinión, criterio, sustentado por la primera sala, ¿no? Tenemos que efectivamente es totalmente válido que se establecen requisitos o presupuestos formales necesarios, como el ejercicio de la acción en un determinado plazo, fijado por el legislador. No podríamos nosotros, a través por lo menos en términos generales, pretender que a través del principio pro acción o a través del principio pro persona, un plazo que se otorgó de 30 días para el ejercicio de una acción sea ampliado a 32. ¿No? Ahorita el legislador estableció ese parámetro. Si constitucionalmente se considera que ese plazo es racional para el ejercicio de la acción, de ninguna manera podríamos nosotros modificarlo. Lo mismo es una procedencia de la vía. Si procede una vía en términos de ley y esa procedencia de la vía se considera en un parámetro constitucional y se establecen por el legislador en qué momentos debe de proceder tal vía y en qué momentos debe proceder cualquier otra, tampoco a través de un principio pro persona o pro acciones pudiéramos variar la vía, ¿no? Entonces, aquí lo que importa es que sea proporcional, ¿no? Ahorita dimos el ejemplo de las copias de traslado. No presentar una copia de traslado puede tener como consecuencia que se tenga por no presentar una demanda en el juicio contencioso administrativo. Es proporcional. Se presentó la demanda, se establecen todos los requisitos que tienes escrito, se queda con total claridad cuál es la litis, cuál es la pretensión, ¿no? O al menos la causa de pedir, perfectamente limitada, y por unas copias, una que le faltó para una de las partes. Todavía más, si consideramos que existen dos autoridades o un tercero y él solo acompañó, pues debería de tener como consecuencia que se tenga por no presentar la demanda aún. Y cuando existe un requerimiento previo, si nosotros quisiéramos favorecer la acción, porque tenemos finalmente todos los elementos respectivos, ¿no? Tenemos el escrito de demanda con sus pruebas, tenemos la legitimación de las personas que intervienen, etcétera, etcétera, etcétera. Se cumplen todos los presupuestos, pero lo que hace falta es un requisito formal. No debería de ser en aras del principio por acción, y que en todo caso se le dé trámite a la acción y que se le cobre a esta persona las copias. Yo creo que sería a lo mejor lo más adecuado en un sistema que realmente busca la acción. Hay otra tesis muy interesante que se relaciona también con este tema: principio de mayor beneficio frente a los formalismos procedimentales y soluciones de fondo de los conflictos. Estas deben privilegiarse frente a aquellos
siempre que no se afecte a la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos, ¿no? De nueva cuenta, en esa tesis aislada, en este caso de un tribunal colegiado de circuito, segundo tribunal colegiado de circuito del centro auxiliar de la cuarta región, de nueva cuenta deja muy clara la importancia del debido proceso y el equilibrio procesal, ¿no? Dice este tribunal colegiado, durante mucho tiempo fue motivo de críticas para los tribunales de amparo que las sentencias protectoras se concedieran por aspectos formales o procedimentales y no por temas de fondo, lo cual motivó que mediante la expedición de la nueva ley de amparo se estableciera en su artículo 189 que los órganos jurisdiccionales de amparo procederían al estudio de los conceptos de violación atendiendo su relación lógica, pero privilegiando en todo momento el principio de mayor beneficio. Y fue en ese contexto, como yo ya lo comenté, y bien lo dice este tribunal colegiado, que se hizo la reforma el 15 de septiembre al artículo 17 constitucional, ¿no? Por lo tanto, acorde con esa aspiración social, dice el tribunal colegiado, con esa aspiración social y en estricto acatamiento de los artículos citados, en los juicios o en los procedimientos relativos, todas las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales con la única limitante que no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos, ¿no? Entonces tenemos que este principio pro actione en el juicio contencioso administrativo pues puede manifestarse en diversos momentos, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar que en el artículo 4 de nuestra Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se establece que toda promoción tiene que tener la firma autógrafa o la electrónica avanzada de quien formula el escrito y sin que ese requisito se va a tener por no presentar la demanda. Ese requisito, su presupuesto de acción, pues no lo podemos considerar de ninguna manera, por lo menos esa es mi opinión, como excesiva, como rigorista, como un obstáculo formal que no tiene justificación o que es desproporcionado. Por supuesto que la firma autógrafa como un elemento de expresión de la voluntad de la persona que está ejerciendo la acción debe de ser comprobada por los tribunales antes de admitir un recurso, precisamente para estar lo suficientemente claros de que quien ejerce la acción es quien se vio afectado por el acto de autoridad y no otra persona, ¿no? Bueno, no es un requisito excesivo, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a ver en este ejemplo, dice, cuando la resolución afecte a dos o más personas, la demanda debería ir firmada por cada una de ellas y designar un representante común que elegirán de entre ellas mismas. Si no lo hicieren, el magistrado instructor va a nombrar con tal carácter a cualquiera de los interesados al admitir la demanda. ¿Qué tenemos aquí? Un ejercicio legislativo pro actione. No es la consecuencia de si no nombras o no designas al representante común, voy a tener por no presentar la demanda. La consecuencia de la legislación es pro actione. Bueno, si tú no dices, yo lo voy a decir, pero yo lo doy trámite. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar en todas las legislaciones, incluyendo en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, una legislación que en muchos de los momentos puede ser pro actione, ¿no? Podemos analizar todas y cada una de los causales y procedencia del juicio contencioso administrativo y estar estableciendo pues, cuáles podrían o no ser pro actione o cuáles podrían limitar, ¿no? Algunos temas, por ejemplo, pudiera ser algo muy interesante el tema de cuando un recurso o juicio se encuentre pendiente de resolución, ¿no? O bien cuando existen actos conexos, ¿no? Y cuando la ley disponga que deba votarse la misma vía, ese requisito legal de que tengas que ser la misma vía no sería o podría verse desde algún punto de vista como algo que no fomenta o que es desproporcionado a la acción. Bueno, eso es un ejercicio que habría que ver. Otro ejemplo que me viene a la mente de juicio contencioso administrativo, que el propio legislador ya está a favor de la acción, ¿no? Se relaciona con las quejas, ¿no? Cuando una queja
se resuelve como improcedente, pero a consideración de la sala regional, de la sección o del pleno del tribunal, existe una resolución administrativa definitiva, van a poder y deben prevenir al promovente para que en el término de ley presenten ese escrito como una demanda cumpliendo con todos los requisitos que al efecto se requieren. Entonces, una queja improcedente, el propio legislador establece si existe una nueva resolución administrativa dictada en cumplimiento de una sentencia y se interpone la queja por exceso o defecto en su cumplimiento y se considera que es improcedente la queja, entre paréntesis en este tema dijera yo, infundada, pues lo que hay que hacer es no matarla ahí, precisamente en garantía de la tutela judicial efectiva y precisamente aplicando un principio por acción. El propio legislador dice, lo previenes y tiene un plazo para interponer el juicio. A modo de conclusión, podemos decir que la orientación por acción en el juicio contencioso administrativo resulta pertinente para facilitar el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, dejando atrás formalismos o interpretaciones desproporcionadas que limitan innecesariamente el ejercicio de la acción. Sin embargo, debemos estar conscientes que los límites que cuentan los juzgadores en el juicio contencioso administrativo, aun y cuando se goza de la posibilidad de ejercer control difuso, de convencional o constitucionalidad, por lo que en algunos casos lo preferible es alcanzar las reformas legales necesarias que consoliden el principio pro actione, eliminando aquellos requisitos que se consideren innecesarios o con consecuencias desproporcionadas, ¿no? Hay, por supuesto, bastantes ejemplos muy importantes que nosotros podríamos llevar a cabo. El tiempo que tenemos es excesivamente corto. Recuerdo ahorita básicamente una jurisprudencia relativamente nueva emitido por uno de los plenos de circuito que también acude al principio pro actione, precisamente que se relaciona cuando los recursos de revisión fiscal se interponen a través del sistema electrónico del tribunal y siempre y cuando el juicio de nulidad fue tramitado en esa misma vía, lo que se resuelve en esa jurisprudencia es que atendiendo al principio pro actione no puede interpretarse en el sentido de que existe una prohibición de que se presenten a través del sistema en línea, sino que no se estarán las reglas ahí establecidas, por lo que el secretario encargado de la mesa lo que va a hacer es imprimir el archivo del expediente electrónico, certifica las constancias y lo remite a los juzgados de distrito y tribunales colegiados. Definitivamente ese es un ejercicio pro actione, ¿no? En lugar de decir, no, como la legislación no previó que el recurso de revisión se pueda presentar en línea, entonces lo que yo hago es no darle trámite, ¿no? Por supuesto que se le da trámite precisamente en custodia de la tutela judicial efectiva, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, que pudiera ser, que también por ahí hay una tesis aislada, es cuando el magistrado instructor tiene por no presentar una demanda, porque cuando se hace un requerimiento y el actor regresa en cumplimiento y no ofrece suficientes copias del escrito aclaratorio, ¿no? Entonces, vuelvo a decir lo mismo que digo de las copias de traslado, ¿no? Nomás que aquí este colegiado, creo que es el primer tribunal colegiado del circuito de centro auxiliar, pues aquí sí coincidimos, porque dice que si bien es cierto, no se cumplió con la exhibición de la copia de traslado del escrito por el cual se está cumpliendo un apercibimiento o un requerimiento, pues que no debe ser la consecuencia tener por muerta la acción o tener por no presentado ese escrito en cumplimiento, no se debe de privilegiar. Yo creo que también el principio por actione debe ser aplicado también para otros rubros, como es la procedencia, por supuesto, de los recursos internos de trámite dentro del juicio contencioso administrativo, también para la admisión de pruebas, y en general para toda la interpretación respectiva, ¿no? ¿Qué nos gustaría? Nos gustaría que nuestra legislación fuera más robusta, nos gustaría tener más discrecionalidad para poder actuar,
¿no? Y no estar tan limitados en el cajón de la aplicación estricta de la ley. Sin embargo, ahorita en este momento actual de las cosas, pues es lo que hacer, ¿no? Entonces la justicia debe prevalecer ante formalismos innecesarios y sin obstáculos. Esa sería básicamente la conclusión de mi participación el día de hoy. Les agradezco muchísimo su tiempo, esperando haber abonado un poco un tema tan amplio y tan interesante como es la tutela judicial efectiva y el principio por acción. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Muy bien, sí, claro. Muy bien, bueno, aquí ya es un planteamiento propio de un caso particular y bueno, yo como magistrado estoy impedido en dar una consulta. Sin embargo, obviamente yo esperaría que en este caso de una autoridad administrativa, pues pronto le dé respuesta, ¿no? a esa situación, y en caso pues de que siga habiendo omisión, pues hay medios de defensa que se pudieran interponer ante la omisión del acceso al expediente administrativo. Es todo lo que podría decir al respecto. Sí, así es, correcto. Muchísimas gracias. Un saludo, Coyoacán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy agradecido. De momento no, básicamente pues agradecer de nuevo cuenta la invitación a la revista, haber tenido la oportunidad de estar platicando, insisto, un tema tan importante, tan relevante y que yo creo que además en constante evolución y dinamismo, como pudimos ver el ejercicio de desarrollo jurisprudencial, es el tema de la tutela judicial efectiva, cada día va abonando, ¿no? Necesitamos una justicia más completa, necesitamos una justicia más humana, necesitamos una justicia que evite reenvíos y que resuelva el fondo del asunto a la primera oportunidad. Necesitamos recursos administrativos que sean más efectivos y obviamente todo esto en pro de los derechos de los gobernados. Y esperemos que así siga sucediendo y todos, desde todas las trincheras académicas y jurisdiccionales, pues vamos a ir sumando a que así suceda para recuperar la confianza ciudadana o consolidarla. Muchísimas gracias. Les deseo muy buena tarde. Gracias a usted, magistrado. Estamos en contacto.